Llevo 12 años enamorada de Esteban, viéndolo pasar de novias como si fueran pañuelos. Justo cuando todos pensaban que finalmente podría domesticar al rompecorazones, me bloqueó por otra chica. Un mes después, estaba de rodillas en un campo de rosas, suplicando otra oportunidad. Saqué una invitación de boda roja brillante de mi bolso. Sonreí y dije, me caso la próxima semana. Espero que puedas venir. Esteban mandó un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp. Nos reunimos en el lugar de siempre esta noche. Tengo algo que anunciar, bromeó su mejor amigo Jorge. Wow, tan formal. Finalmente el galán se está asentando. Era una broma constante y usualmente Esteban se reía de ello. Esta vez solo respondió, sí, una palabra simple, pero causó ondas en el grupo. El chat explotó. No puede ser que el señor rompecorazones se case. ¿Finalmente Valeria lo consiguió? A ver, Esteban no ha salido con nadie recientemente, así que debe ser Valeria. Siempre dije que él era diferente con ella. Nunca trajo chicas antes de que ella regresara. Mis sentimientos por Esteban no eran un secreto, al igual que su favoritismo evidente hacia mí. Él no respondió, aparentemente confirmando las suposiciones de todos después de todos estos años. A pesar de su puerta giratoria de novias, siempre había sido mi constante. Cualquiera pensaría que mi espera finalmente había terminado. Esteban fue el último en llegar, con una chica tímida siguiéndolo. Su mano pequeña agarraba su camisa. Sus ojos grandes miraban alrededor de la sala con curiosidad inocente. Parecía un cervatillo vagando en territorio desconocido, recordándome a mí misma hace 12 años cuando me mudé por primera vez con los Pérez. El ambiente de bromas juguetonas en la sala disminuyó mientras Esteban la acercaba y ponía su brazo alrededor de ella. Todos. Esta es mi novia, Sofía. Sus ojos nunca la dejaron, llenos de ternura. Al notar el silencio incómodo, Sofía se acurrucó más cerca de él, luciendo nerviosa. Jorge fue el primero en recuperarse, soltando una risa forzada. Guardando secretos, ¿eh? ¿Cuándo sucedió esto? Su mirada se volvía hacia mí, la preocupación enmascarada, pero fácilmente legible después de todos estos años. Esteban nunca había presentado formalmente a una novia antes. Todos sabíamos lo que esto significaba. Él despeinó el cabello de Sofía un par de meses atrás. Ahora Sofía es un poco tímida, así que sean amables. Hace 12 años era el mismo grupo, las mismas palabras. Valeria es un poco tímida, así que sean amables. En ese entonces yo era una chica de pueblo pequeño, recién bajada del autobús, incómoda y cohibida en mis nuevos alrededores acomodados. Esteban había sido quien me integró a su círculo ese año. Tenía 14 años y él se convirtió en mi luz. Quizás los otros eran más cercanos a Esteban, pero siempre había sido la única chica en el grupo, la que todos asumían que terminaría con él para evitar hacerme sentir incómoda. Sus reacciones eran contenidas. Sofía se mordió el labio, los ojos lagrimeando. Esteban, susurró. ¿No les gustó? El uso de su primer nombre me hizo estremecer. El Esteban adolescente solía burlarse de mí sin descanso, robando mis ligas para el cabello y haciéndome llamarlo hermano mayor antes de devolverlas. Antes de haber superado su encanto juvenil, solía odiar a las chicas que actuaban de forma coqueta. Justo cuando Esteban estaba a punto de consolarla, un vaso se rompió en la esquina. Era Andrés, la única persona que siempre había tenido algo en contra de mí. Su rostro estaba duro. Esteban, ¿qué diablos le has estado haciendo a Valeria todos estos años? El rostro de Esteban se oscureció. Escaneó la sala, sus ojos aterrizando en mí. No sé qué están asumiendo todos, pero Valeria siempre ha sido como una hermana para mí. ¿Como una hermana? ¿Olvidó la última Nochevieja cuando Jorge compró fuegos artificiales y le pidió que se uniera? Esteban acababa de recostarse a mi lado, sonriendo. Nah, me quedo con mi Valeria, alguien bromeó. ¿Desde cuándo es ella tu Valeria? Les lanzó una mandarina, riendo. Siempre lo ha sido. Ella es prácticamente mi amor de la infancia. Hace apenas 6 meses, y ahora yo era una hermana. Coloqué una mano en mi pecho. Hubo un punzón, un dolor sordo, pero no tan devastador como esperaba. En cambio, sentí como recibir finalmente una carta de rechazo de una revista literaria. 12 años después de enviar una historia en la que había puesto mi corazón. Fue una aceptación tranquila. Oh, está bien. Veo que los años de espera habían desgastado la emoción y la esperanza inicial. Mis sentimientos por Esteban eran los mismos. No desaparecidos, solo dormidos. El resultado ya no tenía el mismo poder sobre mí. Andrés empezó a decir algo más, pero lo detuve. Me miró con enojo y murmuró, inútil, antes de salir enfurecido. No podía quedarme. Cogiendo mi bolso, lo seguí. Justo cuando llegué a la puerta, Esteban llamó.
Valeria, regresa aquí. Me giré y sonreí. Está bien, Esteban. Diviértete. Voy a revisar a Andrés. Fue la primera vez que lo llamé Esteban voluntariamente. No parecía contento. Su rostro se endureció. Regresa aquí. Esta vez no escuché. Al empujar la puerta, escuché el ruido de más vidrios rompiéndose. La puerta se cerró detrás de mí, apagando el ruido. Revisar a Andrés solo era una excusa. A pesar de que él me defendía, aún recordaba cómo me trataba en la escuela, atacándome con pelotas de goma, cortando mis trenzas, escondiendo mis libros de texto, poniendo orugas en mi escritorio. La gratitud era una cosa. Le enviaría un regalo de agradecimiento. Pero convertirnos en amigos, de ninguna manera. Me dirigía a casa cuando lo vi apoyado contra la pared afuera, fumando. Tiró el cigarrillo a la basura cuando me vio. Viajaba con Jorge. ¿Vas de regreso? ¿Te importa si me subo? Suspiré y cedí. En 12 años de amistad, 12 años, este fue uno de los pocos momentos sin discusiones. Lo dejé en su casa. No se movió. Después de un largo silencio, murmuró. Esa chica Sofía, se parece mucho a como eras tú antes. ¿Y qué? Ella no era yo y yo no era ella. No quise discutirlo, así que abrí la puerta del auto, empujándolo prácticamente afuera. Ignorando sus gritos indignados, me alejé y giré hacia el siguiente estacionamiento. Mi casa estaba al lado de la de Andrés. Esteban está justo al lado de eso. Este era un barrio de privilegio. Andrés llamó en cuanto estacioné, diciéndome que revisara el grupo de WhatsApp. Estaba explotando con sobres rojos, regalos de dinero virtuales. Esteban había agregado a Sofía al grupo, y todos le enviaban regalos de bienvenida. Yo también envié uno. Al siguiente segundo, Esteban me sacó del chat. Siguió un mensaje privado. Lo siento, Valeria. Tu presencia hace que Sofía se sienta incómoda. No contactémonos por un tiempo. Mis dedos temblaban mientras respondía con un simple vale. El mensaje rebotó con un signo de exclamación rojo brillante. Me había bloqueado. 12 años de amistad desde la infancia hasta la adultez. Perdidos por un romance de 2 meses. Miré el signo de exclamación. Los ojos ardiendo pero secos. El viejo Esteban me acariciaba la cabeza y decía, Valeria, nadie es más importante para mí que mis padres y tú. Amaba a Esteban, pero nunca había cruzado una línea, ni siquiera insinuado mis sentimientos. Siempre que él tenía una novia, deliberadamente me mantenía alejada, temiendo ser una carga. Sin embargo, cualquier intento de alejarme solo parecía molestarle. Su primera novia fue mi compañera de cuarto en la universidad, una chica que sabía exactamente cómo me sentía por él. Muestran su sonrisa. Radiante, parecía haber olvidado todos los secretos susurrados que compartíamos, agradeciéndome con una dulzura empalagosa. Valeria, gracias. No podría haber conseguido a Esteban sin ti. El viento aullaba ese día mientras me quedaba allí sintiéndome como una tonta. Fue entonces cuando lo entendí. Ella se hizo amiga mía únicamente para acercarse a él. Me distancié de ambas. Su romance duró apenas 3 días. Ella lloró en nuestra habitación del dormitorio. Luego se volvió contra mí, con los ojos hinchados y acusadores. Esteban me dejó. ¿Ahora eres feliz? Estaba desconcertada. No había hecho nada, pero como ella preguntó, le dije la verdad. Sí, lo estoy. Esa noche, Esteban me arrastró a una cena elegante. Vamos, Val, me suplicó. Has estado ignorándome por 3 días. No te enojes. Expliqué. No estoy enojada. Tienes una novia y deberíamos mantener cierta distancia. Es mejor para todos. Pero solo salí con ella porque pensaba que ustedes dos eran amigos. Si te gusta alguien, me gusta. Si no, no me gusta. Lo dijo con tanta convicción. Después de eso, evitó salir con alguien que conocía y nunca trajo a sus novias. Pero nuestro círculo social era pequeño. Las noticias siempre llegaban hasta mí. En las reuniones navideñas, la gente lo molestaba. Esteban, ¿cuándo vas a traer una chica para que nos conozcamos? Él ponía un camarón pelado en mi plato, respondiendo casualmente, todavía no. Algunas de sus novias incluso se habían contactado conmigo, suplicándome o regañándome que me mantuviera alejada de él. Quedó claro. Incluso si no hacía nada, mi mera existencia era un problema. Así que cuando Esteban me pidió cortar lazos con él durante el verano, respeté su decisión. ¿Pero por qué sacarme del grupo de WhatsApp? No era solo él. Mis amigos más cercanos también estaban ahí. Mi teléfono zumbó con llamadas. Las rechacé todas, respondiendo que estaba bien, diciéndoles que no se preocuparan. La bondad era demasiado para soportar. Cuando estaba al borde de las lágrimas, mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de Jorge. En mi casa en 20 minutos. Sin excusas. Sus palabras aparecieron en la pantalla como un faro en medio de mi oscuridad. Quería rechazarlo, quedarme en casa ahogándome en mi miseria. Pero algo en el tono de su mensaje me hizo dudar. Tal vez era el universo ofreciéndome una salida justo cuando más la necesitaba. Con un suspiro profundo, me sequé los ojos y me miré en el espejo.
El reflejo que me devolvió la mirada era el de una mujer que había pasado demasiado tiempo viviendo a la sombra de las expectativas ajenas. Me lavé la cara, intenté disimular los ojos hinchados con un poco de maquillaje y me dirigí a su casa. El aire fresco de la noche me ayudó a aclarar mis pensamientos mientras caminaba. 12 años. 12 años de mi vida dedicados a un hombre que me había descartado como si fuera prescindible, reemplazándome con una versión más joven de mí misma. Al llegar a casa de Jorge, me sorprendió encontrarlo solo, sentado en su terraza con 2 tazas de café humeantes. «Sabía que vendrías», dijo, señalando la silla vacía frente a él. «¿Cómo estás tan seguro?», pregunté, sentándome y aceptando la taza que me ofrecía. «Porque te conozco, Valeria. Mejor de lo que crees. Y definitivamente mejor que Esteban». La mención de su nombre me provocó un dolor punzante en el pecho, pero no tan intenso como esperaba. Jorge me observó con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos oscuros. «Hay una exposición de arte contemporáneo este fin de semana», dijo casualmente, como quien no quiere la cosa. «Creo que te vendría bien distraerte un poco». Miré el café en mi taza, observando mi reflejo distorsionado en la superficie oscura. «No sé, Jorge, no estoy de humor para... Precisamente por eso debes ir», me interrumpió. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías hacerlo, sin pensar en Esteban?». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había estado evitando. ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión pensando únicamente en mí misma? «Vale», respondí finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Iré». El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé una hora frente al armario, descartando atuendo tras atuendo, hasta que mis ojos se posaron en un vestido negro que había comprado meses atrás, pero nunca me había atrevido a usar. Era elegante, sofisticado y completamente diferente a lo que solía vestir. Era hora de dejar de vivir en la sombra de las expectativas de otros. La galería estaba en el centro de la ciudad, un edificio moderno con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Jorge me esperaba en la entrada, y por primera vez noté lo elegante que se veía en su traje gris. «Te ves diferente», comentó mientras caminábamos entre las obras de arte. «¿Diferente bien o diferente mal?», pregunté, intentando bromear. «Diferente libre», respondió con una sonrisa enigmática. Mientras recorríamos la exposición, me encontré completamente absorta en las pinturas. Cada pieza parecía hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. Me detuve frente a un cuadro en particular, una mujer emergiendo de las sombras, sus brazos extendidos hacia la luz. «Es hermoso, ¿verdad?». Una voz profunda y cálida me sobresaltó. Me giré para encontrarme con unos ojos verdes que me miraban con genuino interés. «Soy Mateo, el artista». «Valeria», respondí, sorprendida por la calma en mi voz. «Tu trabajo es impactante. Las mejores obras de arte suelen nacer del dolor», dijo, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo sonrojar. «¿También eres artista?». «No, yo...». Me detuve, dándome cuenta de que nunca me había permitido explorar esa parte de mí. Siempre había estado demasiado ocupada haciendo lo que Esteban necesitaba que fuera. «Deberías intentarlo», sugirió Mateo, sacando una tarjeta de su bolsillo. «Doy clases los martes y jueves en mi estudio. Si alguna vez quieres descubrir tu lado artístico». Jorge, que había estado observando la interacción en silencio, me dio un ligero codazo. «Deberías ir», susurró. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, la tarjeta de Mateo parecía quemar en mi bolso. El mundo repentinamente se sentía más grande, lleno de posibilidades que nunca había considerado. Mi teléfono sonó con una llamada de Esteban, pero por primera vez en 12 años, no sentí la urgencia de contestar. En lugar de eso, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Era hora de pintar mi propio futuro, con mis propios colores y en mi propio lienzo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Me inscribí en las clases de arte de Mateo. Reorganicé mi habitación para crear un pequeño espacio de trabajo y comencé a escribir un diario. Cada página era un paso más lejos de la Valeria que había vivido para complacer a otros. Una tarde, mientras experimentaba con acuarelas en el estudio, Mateo se acercó silenciosamente por detrás. «Tienes talento natural», comentó, observando mi trabajo. «Pero estás conteniendo algo. ¿Qué te asusta?». La pregunta me golpeó como una ola. ¿Qué me asustaba? Toda mi vida había estado tan preocupada por no perder a Esteban que había perdido partes de mí misma en el proceso. El fracaso. Admití finalmente. Siempre he sido la amiga perfecta, la confidente perfecta. ¿Y si no soy buena siendo simplemente yo? Mateo se sentó frente a mí, sus ojos verdes penetrantes pero amables. El verdadero fracaso es no intentarlo. Cada pincelada errada es una oportunidad de crear algo único. Sus palabras resonaron en mi interior, despertando algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras pintaba hasta altas horas de la madrugada, recibí un mensaje de Andrés.
Esteban y Sofía anunciaron su compromiso. Sorprendentemente, la noticia no me devastó como habría esperado. En cambio, sumergí mi pincel en un rojo brillante y comencé a crear la obra más apasionada que jamás había pintado. Cada trazo era una liberación, cada color una nueva posibilidad. El amanecer me encontró dormida sobre mi caballete, con pintura en el cabello y una sonrisa en los labios. Por primera vez en años, había dormido sin soñar con Esteban. Mi teléfono sonó temprano esa mañana. Era Jorge, su voz mezclada con el ruido del tráfico matutino. ¿Has visto las noticias del compromiso? Sí, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la tranquilidad en mi voz. Pero ¿sabes qué? Estoy bien. De verdad. Lo sé, dijo después de una pausa. Lo noto en tu voz. Has cambiado, Valeria. Y es un cambio bueno. Mientras colgaba el teléfono, miré mi pintura a medio terminar. Los colores vibrantes y audaces contrastaban con la luz suave del amanecer. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, estaba empezando a ver el mundo en mis propios términos, con mis propios ojos, y no a través del prisma de lo que Esteban esperaba de mí. Era el comienzo de algo nuevo, algo enteramente mío. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de colores y emociones. Cada martes y jueves, me sumergía en el mundo del arte bajo la tutela de Mateo. Su estudio se había convertido en mi santuario, un lugar donde podía ser completamente yo misma, sin pretensiones ni expectativas. La pintura no miente, me dijo Mateo una tarde mientras me observaba luchar con un lienzo particularmente difícil. Muestra exactamente lo que llevamos dentro, incluso aquello que intentamos ocultar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras aplicaba pinceladas furiosas de rojo y negro. Estaba trabajando en una pieza que había comenzado la noche del anuncio del compromiso de Esteban, una que originalmente pretendía ser una expresión de mi dolor, pero que se estaba transformando en algo completamente diferente. ¿Qué ves?, me preguntó Mateo, colocándose detrás de mí. Veo libertad, respondí, sorprendida por mi propia respuesta. Veo una mujer emergiendo del caos, encontrándose a sí misma. Exactamente, sonrió. Y por un momento nuestras miradas se encontraron en el reflejo del ventanal del estudio. Es tu metamorfosis, Valeria. El sonido de mi nombre en sus labios provocó un cosquilleo en mi estómago que decidí ignorar. No estaba lista para esas emociones. No todavía. Esa noche, mientras limpiaba mis pinceles, recibí un mensaje de Sofía. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. ¿Podemos hablar? Es importante. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo en mí había cambiado. Ya no era la misma Valeria que se escondía de los conflictos. Café Lumière, mañana a las 11, respondí secamente. El Café Lumière era un lugar neutral, lo suficientemente público para evitar escenas incómodas. Llegué 10 minutos antes, eligiendo una mesa cerca de la ventana. Sofía apareció puntualmente, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que recordaba. Gracias por venir, comenzó, jugando nerviosamente con su taza de café. Yo quería disculparme. La miré en silencio, esperando que continuara. Sé que mi presencia ha causado problemas entre tú y Esteban. Nunca fue mi intención. ¿No fue tu intención que, exactamente? La interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. ¿Pedirle que me bloqueara? ¿Alejarme de mis amigos? Sofía palideció. Él me dijo que eras una amenaza para nuestra relación, que siempre habías estado enamorada de él. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y no se te ocurrió preguntarte por qué un hombre necesita aislar a su prometida de sus amigos? Las cosas no son tan simples, comenzó ella, pero la detuve levantando una mano. Lo son, Sofía, son exactamente así de simples. Yo pasé 12 años de mi vida siendo la amiga perfecta, la confidente perfecta, esperando que Esteban me viera como algo más. Pero ¿sabes qué? Eso ya no importa, porque por primera vez en mi vida me estoy viendo a mí misma. Mis palabras parecieron golpearla con fuerza. Él no es el mismo últimamente, admitió en voz baja. Está obsesionado con saber qué haces, dónde estás. Incluso se enojó cuando supo que estabas tomando clases de arte. Ese no es mi problema, respondí levantándome, y tampoco debería ser el tuyo. Salí del café sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que cargaba. En el camino al estudio, me detuve en una tienda de arte para comprar más lienzos. Tenía una nueva idea para una serie de pinturas. «Te ves diferente hoy», comentó Mateo cuando entré al estudio. «Más radiante». «Me siento diferente», admití, preparando mis materiales. Como si finalmente pudiera ver las cosas con claridad. Trabajamos en silencio durante horas. El único sonido era el de los pinceles contra el lienzo y la suave música de fondo. De vez en cuando, sentía la mirada de Mateo sobre mí,
pero ya no me ponía nerviosa como antes. ¿Sabes qué es lo más interesante de tu evolución como artista?, dijo finalmente, acercándose a mi lienzo. No solo estás aprendiendo técnicas, estás encontrando tu voz. ¿Mi voz? Sí, tu manera única de ver y expresar el mundo. Al principio, tus pinturas estaban llenas de dolor y confusión. Ahora... Se detuvo, estudiando mi trabajo actual. Ahora están llenas de fuerza y autodescubrimiento. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre los últimos meses. Había entrado a estas clases buscando una distracción, una forma de escapar del dolor de perder a Esteban. En cambio, había encontrado una parte de mí misma que no sabía que existía. Esa noche, mientras conducía a casa, recibí una llamada de Jorge. ¿Estás libre este sábado? Hay una galería interesada en exhibir el trabajo de artistas emergentes. Jorge, apenas estoy aprendiendo. Mateo ya envió algunas fotos de tu trabajo, me interrumpió. Están particularmente interesados en tu serie sobre metamorfosis. Me quedé sin palabras. Mateo nunca había mencionado que había compartido mi trabajo con nadie. ¿Valeria? ¿Sigues ahí? Sí, es solo que... no sé si estoy lista. A veces no se trata de estar lista, respondió Jorge. Se trata de tener el coraje de dar el siguiente paso. Después de colgar, me quedé sentada en mi auto, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró con una notificación. Era una foto de Esteban y Sofía en su fiesta de compromiso, compartida en el grupo de amigos del que me habían excluido. Alguien me la había reenviado. Por primera vez, pude mirar la imagen sin sentir dolor. En cambio, sentí una mezcla de lástima y gratitud. Lástima por la mujer asustada y vulnerable que Sofía parecía ser, y gratitud porque su llegada había sido el catalizador que necesitaba para encontrarme a mí misma. Esa noche, trabajé hasta el amanecer en una nueva pintura. Era un autorretrato, pero no uno convencional. En él, me representé emergiendo de un capullo, con alas desplegándose, listas para volar. Cada pincelada era una declaración de independencia, cada color una celebración de mi renacimiento. Cuando finalmente me fui a dormir, con las primeras luces del alba filtrándose por mi ventana, tomé una decisión. Participaría en la exhibición. Era hora de que el mundo viera quién era realmente Valeria. No la sombra que había sido durante tanto tiempo, sino la mujer en la que me estaba convirtiendo. La noticia de mi participación en la exposición se extendió como pólvora entre nuestro círculo social. Una mañana, mientras preparaba mis obras para la exhibición, recibí una llamada inesperada de la madre de Esteban. Valeria, querida. Su voz sonaba preocupada. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesitas saber. Doña Carmen siempre había sido como una segunda madre para mí. Incluso después de que Esteban me alejara de su vida, ella continuaba enviándome mensajes ocasionales. Acordamos encontrarnos en su casa esa tarde. La mansión de los Morales lucía exactamente igual que siempre, pero yo me sentía como una extraña atravesando sus jardines perfectamente cuidados. Carmen me esperaba en el jardín de invierno, donde solíamos tomar el té durante tantos años. «Te ves diferente», dijo, estudiándome con atención mientras me sentaba. «Hay algo en tus ojos, una luz nueva. Las cosas han cambiado mucho», respondí, aceptando la taza de té que me ofrecía. «Lo sé, y es precisamente de eso que quiero hablarte». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sofía no es quien dice ser». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión neutral. «¿A qué te refieres?». Ha estado investigando a la familia durante meses antes de encontrarse casualmente con Esteban. Tiene un historial, un patrón de acercarse a hombres adinerados. Las palabras de Carmen confirmaban las sospechas que había comenzado a formar durante mi conversación con Sofía en el café. Sin embargo, ya no sentía la urgencia de proteger a Esteban que habría sentido antes. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque te conozco desde que eras una niña, Valeria. Sé que sigues amando a mi hijo». «Lo amaba», corregí suavemente, pero ese amor me estaba destruyendo. Carmen me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía orgullo. «Realmente has cambiado». «Tenía que hacerlo», respondí, levantándome. «Lo siento, Carmen, pero no puedo involucrarme en esto». Esteban tomó su decisión. Mientras caminaba hacia mi auto, Carmen me alcanzó. «Al menos ven a la cena de compromiso este sábado. Todo el mundo estará allí». «¿La misma noche que mi exposición?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Tu exposición?». «Sí, mi primera exhibición de arte. Pero supongo que Esteban no se los ha contado». El rostro de Carmen se ensombreció con comprensión. «Lo hizo deliberadamente, ¿verdad? ¿Programar su cena la misma noche?». No necesité responder. Ambas sabíamos la verdad. En el estudio encontré a Mateo trabajando en una nueva pieza. Se detuvo cuando me vio entrar, notando inmediatamente mi estado de ánimo. «¿Todo bien?», le conté sobre la visita a Carmen y la coincidencia de fechas. Mientras hablaba, comencé a trabajar en mi última pieza para la exposición.
mis pinceladas más firmes y decididas que nunca. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije, mezclando un tono particular de azul. Ya no duele. Es como si estuviera observando una obra de teatro en la que ya no tengo papel. Mateo se acercó, estudiando mi trabajo. Esta pieza es diferente a las demás. Era cierto. A diferencia de mis obras anteriores, llenas de emociones turbulentas y colores intensos, esta era más serena, más segura de sí misma. Mostraba a una mujer de espaldas, alejándose de una jaula dorada hacia un horizonte lleno de posibilidades. Es mi declaración de independencia, expliqué. Es hermosa, murmuró Mateo. Y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí ese cosquilleo familiar en el estómago. Pero esta vez no lo ignoré. Los días previos a la exposición pasaron en un torbellino de actividad. Jorge y otros amigos se ofrecieron a ayudar con los preparativos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente apoyada. La noche de la apertura llegó más rápido de lo que esperaba. El espacio de la galería había sido transformado para albergar mis obras, cada una iluminada perfectamente para resaltar los detalles y las emociones que transmitían. «Es increíble», susurró Jorge, observando la multitud que comenzaba a llegar, y pensar que hace unos meses apenas podía sostener un pincel. Sonreí, ajustando mi vestido negro, el mismo que había usado la noche que conocí a Mateo. A veces la vida nos sorprende. La galería comenzó a llenarse rápidamente. Críticos de arte, coleccionistas y curiosos se mezclaban, discutiendo las obras y tomando notas. Vi a Carmen entrar discretamente, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas mientras observaba mi trabajo. Fue entonces cuando lo vi. Esteban, parado en la entrada con Sofía a su lado. Su presencia causó un silencio momentáneo en la sala. Nuestras miradas se encontraron a través del espacio, y por primera vez, pude ver claramente lo que nunca había querido admitir: el control, la manipulación, la necesidad de mantenerme en una jaula dorada. Mateo apareció a mi lado, su presencia tranquilizadora y fuerte. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí. Y era verdad. Esteban comenzó a avanzar hacia mí, pero se detuvo en seco frente a mi pieza central, el autorretrato de la mujer emergiendo del capullo. Su rostro palideció al reconocerse en la figura oscura que se desvanecía en el fondo. Valeria, comenzó, pero lo interrumpí con una sonrisa serena. Bienvenido a mi exposición, Esteban. ¿No deberías estar en tu cena de compromiso? Yo necesitaba verte, hablar contigo. ¿Ahora?, pregunté, mi voz tranquila pero firme. Después de bloquearme, alejarme de nuestros amigos y programar tu cena de compromiso deliberadamente esta noche, Sofía, que había estado observando la escena desde la entrada, se acercó con pasos inseguros. Sus ojos iban de una pintura a otra, reconociendo su propia imagen en algunas de ellas, siempre como una figura borrosa, indefinida. «Tus pinturas», comenzó ella, pero su voz se apagó. «Son honestas», completé. Algo que ninguno de ustedes dos ha sido. Un crítico de arte se acercó en ese momento, ansioso por discutir mi trabajo. Con una última mirada a la pareja, me disculpé y me alejé. Detrás de mí, escuché a Esteban llamar mi nombre, pero su voz ya no tenía poder sobre mí. La noche continuó como un sueño. 3 de mis obras se vendieron en las primeras 2 horas, y un importante galerista mostró interés en representarme. Pero lo más importante era la sensación de libertad que me embargaba. Más tarde, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, encontré a Mateo en el balcón de la galería, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta noche?, preguntó cuando me uní a él. ¿Qué? Que por primera vez desde que te conozco, estás brillando con tu propia luz, no con el reflejo de la de alguien más. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Me giré para mirarlo, y en sus ojos vi algo que nunca había visto en los de Esteban. Verdadero reconocimiento de quién era yo realmente. Mateo, yo... Pero antes de que pudiera continuar, sus labios encontraron los míos en un beso suave, tentativo, tan diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era un beso que buscaba poseer o controlar, sino uno que celebraba quien yo era. Los días siguientes a la exposición fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de galeristas interesados y periodistas que querían entrevistarme. La historia de la exnovia que se transformó en artista había captado la atención de todos, especialmente después de que las fotos de la confrontación con Esteban se filtraran en las redes sociales. Una mañana,
Mientras desayunaba con Mateo en nuestra cafetería favorita, Jorge apareció con una expresión preocupada. «Necesitan saber algo», dijo, sentándose con nosotros. «Sofía ha estado haciendo preguntas sobre ustedes dos». Mateo tomó mi mano por encima de la mesa. Un gesto que se había vuelto natural en las últimas semanas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre cuándo empezaron a verse? ¿Está sugiriendo que había algo entre ustedes antes de que ella y Esteban anunciaran su compromiso? Sentí que la sangre se me helaba. Conocía esa táctica. Intentar convertirme en la villana de la historia. «Déjala», respondí, sorprendiendo a ambos hombres. Si necesita inventar historias para justificar sus acciones, es su problema. Pero las cosas no serían tan simples. Esa tarde, mientras preparaba mi próxima exposición en el estudio, Esteban apareció sin aviso. «¿Así que es verdad?», preguntó, su voz temblando de rabia contenida. «¿Todo este tiempo has estado viéndote con él?». Me giré lentamente, enfrentándolo. «¿Es eso lo que Sofía te ha dicho?». «No evites la pregunta, Valeria. ¿Desde cuándo?». «Desde que tú decidiste que ya no era lo suficientemente buena para estar en tu vida», respondí, manteniendo mi voz firme. «Desde que me bloqueaste y me alejaste de todos porque tu nueva novia se sentía amenazada». «No, Esteban, esta vez me vas a escuchar». Dejé mis pinceles y me acerqué a él. «Durante 12 años fui exactamente lo que tú querías que fuera. La amiga perfecta, la confidente perfecta, la que siempre estaba ahí sin pedir nada a cambio. Pero ¿sabes qué? Esa Valeria ya no existe. ¿Y esta nueva Valeria es mejor?», preguntó con sarcasmo, señalando mis pinturas. «¿La que expone nuestra vida privada en galerías de arte? Esta Valeria es real», respondí. «No es una sombra. No es un reflejo de lo que otros quieren que sea. Es quien siempre debí ser». «¿Y Mateo? ¿Él te ayudó a descubrir quién debías ser?». Su tono era venenoso. «No, Esteban. Tú lo hiciste. Cuando me sacaste de tu vida, me diste el empujón que necesitaba para encontrarme a mí misma». En ese momento, Mateo entró al estudio. Se detuvo en seco al ver la escena, pero no dijo nada. «Así que es cierto», murmuró Esteban mirando entre nosotros. «Todos estos años pensé que eras diferente. Especial, lo soy», lo interrumpí, «pero no de la manera que tú querías que lo fuera. No soy tu proyecto, Esteban. No soy la chica tímida que necesita tu protección. Ya no. Sofía tenía razón sobre ti», escupió, dirigiéndose a la puerta. «No eres más que una...». «Cuidado con lo que vas a decir». La voz de Mateo era tranquila pero firme. «No estás en posición de juzgar a nadie». Esteban se detuvo, sus puños apretados. Por un momento, temí que las cosas se pusieran violentas, pero entonces dejó escapar una risa amarga y salió del estudio. Tan pronto como la puerta se cerró, mis piernas cedieron. Mateo me atrapó antes de que cayera, sosteniéndome mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluían. «Lo siento», susurré entre sollozos. «¿Por qué te disculpas?». «Por arrastrarte a todo este drama». Mateo me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo. «Valeria, no te disculpes por ser valiente. No te disculpes por ser auténtica». Esa noche, mientras cenábamos en mi apartamento, recibí un mensaje de Carmen. «Necesito verte. Es urgente». La encontré en el mismo jardín de invierno donde habíamos tenido nuestra última conversación. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Sofía estaba con ella y se veía devastada. «Muéstrale», ordenó Carmen. Con manos temblorosas, Sofía sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes. Eran conversaciones entre ella y otras mujeres, todas siguiendo el mismo patrón: acercarse a hombres adinerados, crear conflictos con sus seres queridos, aislarlos. «Es un grupo», explicó Carmen. «Mujeres que se dedican a esto. Sofía no es la primera ni será la última». «¿Por qué me muestran esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque Esteban está en peligro», respondió Sofía, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No de mí, del grupo. Saben demasiado sobre la familia, sobre los negocios. Y quieres que yo te ayude», concluí, «después de todo lo que has hecho. Sé que no lo merezco», sollozó, «pero no puedo vivir con esto en mi conciencia. Ellas van a destruirlo». Me levanté, sintiendo un cansancio profundo. «Envíame todos los detalles por correo. Veré qué puedo hacer». Mientras conducía de regreso al estudio, donde sabía que Mateo me estaría esperando, reflexioné sobre los giros que había dado mi vida. Hace unos meses, habría hecho cualquier cosa por proteger a Esteban. Ahora, aunque todavía me importaba lo suficiente para querer ayudarlo, ya no sentía que su bienestar fuera mi responsabilidad. Mateo me recibió con un beso y una taza de café. «¿Todo bien?». «No», respondí honestamente. «Pero lo estará». Esa noche, mientras trabajaba en una nueva serie de pinturas, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la historia de Esteban y Valeria, ni siquiera la historia de Mateo y Valeria.
Era mi historia, y por primera vez, estaba completamente en control de ella. La información que Sofía me había proporcionado pesaba en mi conciencia como plomo. Durante días, debatí internamente qué hacer con ella. Por un lado, no quería involucrarme más en la vida de Esteban. Por otro, no podía ignorar la gravedad de la situación. «No tienes que cargar con esto sola», me dijo Mateo una noche, mientras me observaba dar vueltas en el estudio, incapaz de concentrarme en mi trabajo. «Lo sé», respondí, dejando mis pinceles. «Pero tampoco puedo simplemente ignorarlo. Hay demasiado en juego». Decidí compartir la información con Jorge, quien siempre había sido el más sensato del grupo. Su reacción fue inmediata. «Esto es más grande que una simple estafa romántica», dijo, revisando los mensajes que Sofía había compartido. «Estas mujeres están organizadas, tienen conexiones. No es seguro que te involucres. ¿Y qué sugieres? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras destruyen a Esteban y su familia?» Jorge me miró con preocupación. «¿Por qué sigues sintiendo que es tu responsabilidad salvarlo?» Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Por qué, después de todo lo que había pasado, seguía sintiendo esa necesidad de proteger a Esteban? Esa noche, mientras cenaba con Mateo en mi apartamento, recibí una llamada inesperada de Carmen. «Esteban está en el hospital». Su voz sonaba temblorosa. «Tuvo un accidente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien?» «Físicamente sí, pero... Valeria, creo que no fue un accidente». Miré a Mateo, que me observaba con preocupación. «Voy para allá», dije antes de colgar. «Voy contigo», declaró Mateo, tomando sus llaves. El hospital estaba sumido en un silencio tenso cuando llegamos. Encontramos a Carmen en la sala de espera, junto a un Esteban magullado pero consciente. Sofía brillaba por su ausencia. «¿Qué pasó?», pregunté. «Los frenos fallaron», respondió Esteban, su voz ronca. De repente, mientras conducía por la carretera costera. «¿Dónde está Sofía?», la pregunta de Mateo verbalizó lo que todos estábamos pensando. «Desapareció», respondió Carmen. Dejó una nota diciendo que lo sentía, pero que no podía seguir con esto. Sentí la mano de Mateo tensarse en la mía. La situación era más grave de lo que habíamos imaginado. «Necesito mostrarles algo», dije, sacando mi teléfono. Durante la siguiente hora, les expliqué todo lo que sabía sobre el grupo de estafadoras. La cara de Esteban se transformaba con cada revelación, pasando de la incredulidad al horror. «Todo este tiempo», murmuró, «todo fue una mentira». «No todo», respondí suavemente. «Tu capacidad de amar, de confiar, eso fue real. Solo elegiste a la persona equivocada». Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez en mucho tiempo vi al verdadero Esteban, vulnerable y herido. «Lo siento», susurró, «por todo, por cómo te traté, por alejarte». «Ya no importa», respondí, y era verdad. «Lo que importa ahora es mantenerte a salvo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Jorge contactó a un investigador privado mientras yo trabajaba con Carmen para reforzar la seguridad de la familia. Mateo se mantuvo a mi lado en todo momento, su presencia constante y reconfortante. Una tarde, mientras revisaba documentos en el estudio, recibí un mensaje anónimo. «Deberías mantenerte al margen de esto. No es tu pelea». Mostré el mensaje a Mateo, quien inmediatamente llamó a Jorge. «No están jugando», advirtió Jorge. «Estas mujeres son peligrosas». «Lo sé», respondí, «pero ya no me dan miedo. Ya no soy la misma persona que pueden intimidar». Esa noche, mientras trabajaba en una nueva serie de pinturas, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no estaba ayudando a Esteban por amor o por un sentido de obligación. Lo estaba haciendo porque era lo correcto, porque era quien yo había elegido ser. «Es extraordinario», comentó Mateo, observando mi nuevo trabajo. «Cada pieza cuenta una historia de transformación». «Es mi historia», respondí, limpiando mis pinceles. «La historia de cómo tuve que perderme para encontrarme». Un ruido en la entrada del estudio nos sobresaltó. Era Sofía, pero no la Sofía que conocíamos. Esta mujer parecía mayor, más dura, sus ojos fríos y calculadores. «Muy conmovedor», dijo, su voz cargada de sarcasmo. La artista encontrándose a sí misma. «¿Pero has pensado en lo que pasará cuando todo esto salga a la luz? ¿Cuando la familia Morales se entere de que sabías todo y no dijiste nada antes? ¿Es una amenaza?», preguntó Mateo, poniéndose delante de mí. «Es una advertencia», respondió Sofía. «Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Y cuando lo hacen, es mejor estar del lado correcto de la verdad». Sofía rió, un sonido frío y sin humor. «¿Y cuál es la verdad, Valeria? ¿Que sigues enamorada de Esteban? ¿Que todo esto es tu elaborada venganza?» «La verdad», dije, acercándome a ella, «es que ya no soy la persona que necesita tu aprobación,
o la de Esteban. La verdad es que he encontrado mi propia voz, mi propio camino, y no voy a permitir que lastimes a más personas. Eres más tonta de lo que pensaba, escupió Sofía. Esto es más grande que tú, que Esteban, que todos nosotros. Tal vez, concedí, pero ya no estoy sola. Como si fuera una señal, Jorge apareció en la entrada del estudio, acompañado por 2 oficiales de policía. La expresión de Sofía se congeló. «Señorita González», dijo uno de los oficiales, «necesitamos que nos acompañe». Mientras observaba cómo se llevaban a Sofía, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No por ella, sino por todas las personas que había lastimado en su camino. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, abrazándome por detrás. «Sí», respondí, girándome para mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del estudio, comencé una nueva pintura. No era una obra de dolor o venganza, sino una celebración de la verdad, de la libertad, de la autenticidad. «Es hermosa», susurró Mateo, observándome trabajar. «Es real», respondí, «como nosotros». Y mientras el amanecer se acercaba, supe que esta no era solo una historia de amor o de venganza, era una historia de redención, de encontrarse a uno mismo en medio del caos, de aprender que el verdadero amor comienza con amarse a uno mismo. 6 meses después del arresto de Sofía, me encontraba nuevamente frente a un lienzo en blanco, pero esta vez era diferente. La galería más prestigiosa de la ciudad había organizado una exposición individual de mi trabajo, titulada Metamorfosis, el vuelo de la mariposa. ¿Nerviosa?, preguntó Mateo, abrazándome por detrás mientras observaba el espacio vacío que pronto se llenaría con mis obras. «Extrañamente no», respondí recostándome en su pecho. «Es como si todo finalmente estuviera en su lugar». La investigación sobre el grupo de estafadoras había revelado una red internacional que se dedicaba a manipular y extorsionar a familias adineradas. Sofía había sido solo una pieza en un esquema mucho más grande. Su confesión, motivada quizás por un último destello de conciencia, había ayudado a desmantelar toda la organización. Esteban, por su parte, había pasado los últimos meses reconstruyendo su vida y la reputación de su familia. Nos habíamos encontrado ocasionalmente en eventos sociales, manteniendo una cordialidad distante que parecía funcionar para ambos. La noche de la inauguración llegó con una energía eléctrica en el aire. La galería estaba llena de críticos de arte, coleccionistas y figuras importantes del mundo artístico. Mis nuevas obras, diferentes de todo lo que había creado antes, contaban la historia completa de mi transformación. «Es extraordinario», comentó una reconocida crítica de arte, estudiando mi pieza central. «La evolución de su trabajo muestra una profundidad emocional raramente vista en artistas emergentes». La obra que observaba era un tríptico masivo titulado Liberación. El primer panel mostraba a una mujer atrapada en una jaula dorada, el segundo la mostraba rompiendo sus cadenas, y el tercero la presentaba libre, sus alas desplegadas contra un cielo lleno de posibilidades. «Cada pieza es una parte de mi historia», expliqué. «Pero también es la historia de cualquier persona que haya encontrado el coraje de ser auténtica». En ese momento, vi a Esteban entrar en la galería. Estaba solo, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente humilde. Se detuvo frente al tríptico, estudiándolo con intensidad. «Es poderoso», dijo cuando me acerqué. «Nunca te vi realmente, ¿verdad?» «No», respondí suavemente, pero yo tampoco me veía a mí misma. «Lo siento», susurró, «por todo». «Yo también lo siento», respondí. «Siento haber tardado tanto en encontrar mi valor». Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos un reconocimiento que nunca había estado ahí antes. No era amor, ni arrepentimiento, sino algo más profundo: respeto. «¿Eres feliz?», preguntó mirando hacia donde Mateo conversaba con algunos invitados. «Más que feliz», respondí. «Soy libre». La noche avanzó como un sueño. Mis obras se vendieron por precios que nunca hubiera imaginado, y varios museos mostraron interés en exhibir mi trabajo. Pero el verdadero triunfo no estaba en el éxito comercial, sino en la sensación de plenitud que me embargaba. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Carmen se acercó a mí. «Siempre supe que eras especial», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Pero esto supera todas mis expectativas. Gracias por no perder la fe en mí», respondí abrazándola. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», continuó, señalando las pinturas. «Que has transformado el dolor en belleza, la traición en arte. Esa es la verdadera victoria». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Miré alrededor de la galería, a las obras que contaban mi historia de transformación, y sentí una paz profunda. Más tarde esa noche, Mateo y yo caminamos por la playa,
descalzos en la arena fría. La luna llena iluminaba el océano, creando un camino plateado sobre las olas. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón dio un vuelco, pero cuando abrió la caja, en lugar de un anillo, encontré una llave. «¿Qué es esto?» «La llave de nuestro nuevo estudio», respondió, sus ojos brillando. «Un espacio para que sigamos creando juntos». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Es perfecto», susurré, besándolo. De repente, una ráfaga de viento cálido nos envolvió, y sentí como si algo dentro de mí finalmente se liberara por completo. Ya no era la chica tímida que necesitaba la aprobación de otros, ni la mujer herida buscando venganza. Era simplemente yo, en mi forma más auténtica y libre. Unos días después, mientras organizaba mi nuevo estudio, encontré una vieja fotografía en el fondo de una caja. Era de hace 12 años, el día que conocí a Esteban. La miré durante un largo momento antes de colocarla en un pequeño marco y ponerla en mi escritorio. «¿Por qué conservarla?», preguntó Mateo cuando la vio. «Porque es parte de mi historia», respondí. «Y cada parte de nuestra historia nos hace quienes somos». Esa tarde, mientras trabajaba en una nueva serie de pinturas, recibí un mensaje de Jorge. «¿Has visto las noticias? Sofía y su grupo enfrentarán cargos internacionales». Miré el mensaje y sonreí, pero ya no sentí la necesidad de responder. Esa parte de mi vida estaba cerrada, perfectamente documentada en mis pinturas, pero ya no definía mi presente ni mi futuro. En su lugar, me concentré en el lienzo frente a mí. Esta nueva obra no trataba sobre el pasado, el dolor o la venganza. Era una celebración de la vida, del amor verdadero, de la autenticidad. Mateo se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. «Es hermosa», susurró, observando la pintura en proceso. «Es real», respondí, «como nosotros». Y mientras el sol se ponía, bañando el estudio con luz dorada, supe que había encontrado no solo el amor verdadero, sino algo aún más valioso. Me había encontrado a mí misma. Esta no era el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva. Una historia donde yo sostenía el pincel, donde yo elegía los colores, donde yo pintaba mi propio destino. Y esta vez, cada pincelada era auténticamente mía. El verdadero amor, después de todo, no se trata de ser salvado por alguien más. Se trata de encontrar el coraje para salvarte a ti mismo, para ser auténtico, para volar con tus propias alas. Y en ese vuelo, encontrar a alguien que no quiera cortarte las alas, sino volar a tu lado.